Muy bien, queridos amigos, el día de hoy iniciaremos un proceso largo de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica que da inicio con la Constitución Apostólica Fidei Depositum o Depósito de la Fe del Papa Juan Pablo II, el día que el Santo Padre lanzó al mundo el cometido final del Catecismo de la Iglesia Católica después de un amplio recorrido para su elaboración que voy a comentar el día de hoy. Pasado este comentario sobre esta Constitución Apostólica, iniciaremos los siguientes días a estudiar punto por punto el Catecismo de la Iglesia Católica en sus cuatro partes. Iremos desglosando poco a poco toda la doctrina de la fe católica que tanto nos interesa. Hoy vamos entonces a explicar esta exposición del catecismo, ¿no? Al inicio del catecismo, los que lo tienen por ahí, ¿no? Puede ser esta edición o cualquier otra edición del catecismo de la Iglesia Católica. Al inicio del catecismo se van a encontrar, ¿no?, esta Constitución Apostólica. Tiene como nombre, como ya lo dije, Fidei Depositum, el depósito de la fe. Es la Constitución que el Papa Juan Pablo II, ¿no?, publicó para dar inicio, para entregarle al mundo, para entregarle a los obispos, al pueblo de Dios, este nuevo catecismo de la Iglesia Católica, escrito en orden a la aplicación del famoso Concilio Vaticano II. Juan Pablo, obispo, como firma el Santo Padre, Juan Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Y entonces el Santo Padre entrega al mundo este catecismo. Este es, pues, un documento que promulga el Catecismo Mayor. Recuerden ustedes que existen catecismos mayores y catecismos menores, ¿no? El catecismo mayor de la Iglesia Católica en estos momentos es este, ¿no? Antes de este catecismo que estamos estudiando, existía un catecismo mayor que se llamaba el Catecismo de San Pío V, ¿no? Este viene a complementar ese catecismo que ya existía antes, del cual hablaré un poco más adelante. Así que el Santo Padre promulga este catecismo mayor para toda la Iglesia Católica Universal. Vamos a comentar esta Constitución Apostólica que dice en su primera frase dice que la misión que el Señor confió a la Iglesia y que ella quiere realizar le pidió que no la enterrara, sino que la difundiera. Nosotros, los católicos, podríamos pecar de dos formas contra este depósito de la fe. Una primer posible forma de pecar sería deformándolo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con ideologías, de estas corrientes nuevas ideológicas que van metiéndose en la vida de los cristianos, en la vida de los católicos, que nos vamos nosotros poco a poco dejando perpetuar por ellas. Por ejemplo, cambiando según el espíritu de cada tiempo, o nosotros relativizándonos o subjetivizándonos. Esa es una manera de deformar la doctrina de la fe. Otro posible pecado, un segundo pecado, sería enterrar el depósito de la fe. ¿Cómo? Pues como se enterraron los talentos en la parábola del Evangelio. No se enciende una luz
para ponerla debajo del celemín, sino para que alumbre a todos los que habitan en la casa. Por lo tanto, todos estamos llamados como católicos, pues, a ser la luz de Jesucristo. Entonces, importante que nosotros recalquemos esto que el Papa dice. No podemos, ante el depósito de la fe que Jesucristo nos ha entregado, no podemos ni deformarlo, pero tampoco podemos enterrarlo. Por lo tanto, podemos decir con toda precisión, pues, que este catecismo que el Papa Juan Pablo II está entregando con este documento es el catecismo del Concilio Vaticano II, ¿no? El catecismo del fruto del Concilio del Vaticano II. Recuerden, queridos amigos, que ese Concilio Vaticano II fue inaugurado por el Papa Juan XXIII, ese 11 de octubre de 1962. Y fue un concilio que duró 4 años, ¿no? Un concilio muy largo, un concilio muy profundo de la Iglesia Católica, que el Papa Juan XXIII inició, pero que terminó el Papa Pablo VI, ese 8 de diciembre de 1965, y que tenía como propósito, ¿no? Como un propósito patente, pues dar a conocer la misión apostólica y pastoral de la Iglesia, conduciendo a todos los hombres de todos los tiempos al esplendor de la verdad. Este era prácticamente lo que el Papa Juan XXIII quería como este concilio. Con este concilio vamos a mostrarle a los hombres el esplendor de la verdad. El Papa Juan XXIII a esa asamblea del Concilio Vaticano II le dio como principal tarea la de conservar y explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana. Qué cosa tan bella la que nos va aquí explicando el Santo Padre. Conservar y explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. Es decir, vamos a abrir la iglesia a todos los hombres, a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. Pero esta apertura se hizo pues de una forma muy especial. El Papa no quiso comenzar este Concilio Vaticano II pues condenando los errores de la época, como era costumbre hacerlo en otros concilios de la historia de la Iglesia, ¿no? Muchos concilios fueron convocados por la Iglesia pues para dar una respuesta a los errores doctrinales que iban surgiendo en cada época. Por ejemplo, recuerdan ustedes el famoso Concilio de Trento, ¿no? Es un concilio que fue convocado por el Papa Paolo II en el año de 1545 y que fue clausurado por el Papa Paolo IV en 1563, un concilio muy largo que se conoció como el Concilio de Trento, pero se convocó este concilio para dar pues una respuesta a los errores que se habían introducido por la reforma protestante de Martín Lutero, ¿no? Y entonces vamos a responder a la reforma protestante de Martín Lutero y al mismo tiempo vamos a renovar también la vida de la iglesia. Y de ahí surge el Concilio de Trento, ¿no? Juan XXIII tuvo esta intuición, ¿no?, de que el Concilio Vaticano II no fuera convocado tanto para contrarrestar un error, ¿no?, contrarrestar unos errores, sino que lo que el concilio debería dedicarse era a mostrar de una manera muy serena, de una manera muy delicada, la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. No vamos a condenar, vamos a mostrar la belleza de la fe católica. Decía el Papa, confiamos en que la Iglesia, iluminada por la luz de este concilio,
crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Debemos dedicarnos con alegría y sin temor al trabajo que exige nuestra época, manteniéndonos en el camino por el que la Iglesia marcha desde hace casi 20 siglos. Fueron prácticamente 4 años del Concilio Vaticano II, en los cuales, queridos amigos, por ejemplo, se elaboraron un conjunto considerable pues, de exposiciones doctrinales, de directrices pastorales ofrecidas por la Iglesia con el consejo de todos los obispos del mundo. Se dijo incluso que este Concilio Vaticano II pues, no fue un concilio dogmático, ¿no? Sino que era un concilio pastoral. Pero lo cierto del caso es que al final de todo, pues hay documentos que nos muestran que el concilio tuvo las dos cosas, ¿no? Así como surgieron documentos de tipo dogmático, también surgieron documentos de tipo pastoral. Entonces podemos decir, pues las dos cosas, ¿no? Se dieron exposiciones doctrinales y se dieron directrices pastorales. Pasados 20 años después de la clausura del Concilio Vaticano II en 1965, 20 años después, es decir, en 1985, el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo eclesial, ¿no? Convocó a los obispos como para tomar un poco el pulso, para medir un poco cómo iba esa recepción de los documentos del Concilio Vaticano II durante estos primeros 20 años. Ocurrió que en esta asamblea los padres del sínodo que estaban convocados expresaron su deseo de que se elaborase un catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Este es uno de los frutos de este sínodo de los obispos. Ellos vieron de una manera muy adecuada y muy conveniente que se pudiera hacer esto en la Iglesia, sobre todo porque estábamos en 1985 pasando por un momento muy, pero muy convulsionado en el mundo. Fijémonos cómo el Concilio Vaticano II pues, se clausura en 1965 y 3 años después, en 1968, explota pues toda esa revolución cultural que se le llamó pues la Revolución de Mayo del 68, ¿no? 1968 es una fecha donde el mundo cambia de época prácticamente, ¿no? Hay una revolución, especialmente en Europa y aquí en los Estados Unidos, ¿no? Esta revolución hace temblar, ¿no? Hace temblar las raíces del cristianismo. Este es un momento muy, muy crucial para la fe, para la iglesia, incluso pues para el mundo. Los padres del sínodo pues ven conveniente que en medio de esta crisis mundial, en medio de esta revolución mundial, pues se escriba este catecismo mayor de la Iglesia Católica. Después del concilio, ya se habían dado pues pasos grandes e importantes en la Iglesia, como por ejemplo, han escuchado ustedes de esa famosa renovación de la liturgia. Ya después del concilio, esta renovación de la liturgia ya se había hecho, por ejemplo, enorme obra del Concilio Vaticano II, pues faltaba la renovación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes cómo después del concilio se renueva la liturgia, se renueva el derecho canónico y faltaba algo.
pues el depósito de la fe. Vamos entonces a escribir un nuevo catecismo de la Iglesia Católica que tome el catecismo existente de San Pío V y ahora el catecismo nuevo del Concilio Vaticano II. Este es, pues, queridos amigos, el momento y el Papa Juan Pablo II hace suya esta propuesta del Sínodo de los Obispos, razón por la cual en 1986 el Papa le confía a una comisión de 12 cardenales y obispos, precedida nada menos y nada más que por el gran Benedicto XVI, en ese tiempo conocido como el cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? Futuro Benedicto XVI, y le encomienda a él, con estos otros 12 cardenales y obispos, la preparación de un proyecto del catecismo. Luego se elige un comité de redacción para empezar a escribir el catecismo. Y el Papa va a nombrar a 7 obispos expertos en teología y en catequética para que comiencen esta redacción. El nuevo catecismo va a tener 7 borradores a lo largo de su elaboración, ¿no? De los cuales borradores son enviados a todos los obispos del mundo, ¿no? Se empieza a escribir y borrador que se iba haciendo, borrador que se iba enviando a todos los obispos del mundo, a las facultades de teología de las universidades, ¿no? A los expertos en catequesis en los diferentes países. Y esto es bien interesante cómo se va dando, ¿no? Esta recopilación de datos, de información, de experiencia, de conocimientos alrededor de la elaboración de este catecismo mayor. Fíjense ustedes que se reciben en respuesta más de 24,000 comentarios, 24,000 enmiendas que fueron recibidas y fueron asumidas, porque estas enmiendas que enviaban de todos los lugares, países, continentes, culturas, idiomas, pues iban matizando, iban precisando en el momento de ya tener la redacción final del catecismo. Así que no es un catecismo que fue hecho en un escritorio por un hombre, ¿no? O por un equipo de 12 personas y después de 7 redactores. Es un catecismo que se hizo con la iglesia entera, con la iglesia universal. 24,000 respuestas se dieron y todas fueron asumidas para perfeccionarlo. Un dato también muy interesante es que todo este trabajo, imagínense ustedes en cuántas lenguas, ¿no? Todo este trabajo fue elaborado en francés, ¿no? El catecismo fue elaborado, su trabajo de redacción, en francés, dado que pues el latín, aunque es la lengua oficial de la iglesia, pues ya se habían dado cuenta que es una lengua que ya no servía como un medio vehicular, ¿no? Como un medio vehicular para poder tener este estudio y este compartir de experiencias y de elementos que se iban a necesitar para la elaboración del catecismo. Entonces se elige la lengua francesa para hacerlo. La intención de la iglesia, pues, fue hacer un catecismo mayor, ¿no? Redactado con la finalidad de que sus destinatarios fueran los encargados de la catequesis en todos los niveles. Vamos a hacer un catecismo, ¿no? Un catecismo que pueda ser leído, que pueda ser estudiado, que pueda ser asimilado por todos los niveles de la catequesis, es decir, desde el Santo Padre, los obispos de la iglesia, pero los sacerdotes, los diáconos, pero también los líderes nacionales de catequesis, así como hasta el último de los catequistas que hay en una parroquia. Esto es un trabajo maratónico y es un trabajo admirable que la iglesia ha hecho de la manera como se iba a llevar la fe a entregar en las manos de cada una de las personas que ayudan en la evangelización. Este catecismo que tenemos aquí, pues que se ve así a lo mejor muy grande, muy gordo, muy extenso, ¿no? Muchos números, pues es el compendio de toda la fe católica. Y este catecismo tal cual nos lo entregaron a nosotros en las manos de cada uno.
está hecho de una manera para que cualquiera, desde el obispo, que es el primer catequista de su diócesis, hasta el último de los catequistas que haya entrado en un equipo de catequistas, tenga la posibilidad de acceder a él y nutrirse de él. También este catecismo mayor, podemos decir que tiene consigo más de 3.000 citas bíblicas. ¿Eh? Más de 3.000 citas bíblicas. Esto significa que el catecismo prácticamente es la mejor interpretación de la Biblia. La mejor interpretación de la Biblia. Tiene miles de citas patrológicas de los padres de la iglesia, especialmente de los padres de los primeros 4 o 5 siglos de la historia de la iglesia. Tiene muchísimas expresiones litúrgicas, citas de prefacios, oraciones colectas, porque también la liturgia es una fuente de este catecismo. Tiene un poco más de 1.000 citas del Concilio Vaticano II, ¿no? Y sin duda, pues es el concilio más citado en este catecismo mayor. El catecismo, entonces, queridos amigos, pues tiene una riqueza inmensa en sus fuentes, de manera que quien tenga la perseverancia para estudiar, ¿no? Para profundizar, para leerlo, para preguntar, pues es una persona que se va a enriquecer bíblicamente, que va a conocer el Concilio Vaticano II, que se va a asomar a los santos padres de la Iglesia, que se va a familiarizar con la liturgia, etcétera, etcétera. Es decir, es una amplitud tremenda, es una gama enorme de conocimiento que vamos a ir encontrando aquí en este catecismo. Nunca en la historia de la Iglesia se había elaborado un catecismo tan amplio, tan rico y tan revestido de sus fuentes. Es un profeta del mundo moderno, el catecismo nuevo, el que tenemos nosotros en nuestras manos. Este catecismo, sin duda alguna, queridos amigos, es la mejor educación que podemos recibir de la Iglesia en nuestro seguimiento de Jesucristo. ¿Sí? Es la mejor educación que podemos recibir. Además de este contexto del cual les hablaba, acaecido en el año de 1985, y en los que los padres del sínodo le piden al Papa Juan Pablo II pues la elaboración de este catecismo, también estábamos en el mundo, en esta crisis que les comentaba, ¿no? Es una crisis después del concilio, pero es una crisis mundial también de la cultura. ¿Cuál era, pues, los puntos fundamentales de esta famosa crisis en el que el mundo estaba viviendo después de mayo de 1968, mayo del 68, toda la década de los 70, toda la década de los 80, toda la década de los 90? Prácticamente son muchos años de esta crisis que el mundo ha vivido, especialmente aquí en Occidente. Primera, uno de los primeros puntos importantes de esta crisis es, pues, la crisis de la secularización. La crisis de la secularización. Segundo, una crisis de ruptura interior del hombre. Tercero, pues una crisis de ruptura con las raíces de cualquier raíz. Y cuarto, una crisis de ruptura con la autoridad. Fíjense bien que estos 4 puntos, además de otros, ¿no? He elegido estos 4, son fundamentales en todo lo que hemos vivido en Occidente durante estas décadas. Nacimiento de las guerrillas, el nacimiento de todos estos movimientos que han existido en América, ¿no? Fuertes. Crisis de Es muy importante recalcar que esta crisis del mundo no fue culpa del Concilio Vaticano II, como algunas personas quieren hacer notar.
No, no es una crisis del mundo, y el concilio, la iglesia estaba en medio de ella, ¿no? Tenemos que decir también, queridos amigos, que en 1983 el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, pronunció una conferencia muy interesante en París, ¿no? Bajo el título Crisis actual de la catequesis. Crisis actual de la catequesis, la cual en sus tiempos libres les animo a que le den una leidita, porque posiblemente, aunque fue dada en 1983, pues hoy día podríamos sacar algunos puntos muy importantes. Crisis actual de la catequesis. Y en ese tiempo, Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, contaba que, pues, podíamos constatar que la catequesis, pues, estaba fracasando, ¿no? La catequesis moderna estaba fracasando. El, el cardenal Ratzinger lamentó el error de haber abandonado muy rápidamente el catecismo anterior, ¿no? Ese catecismo que les comentaba yo de San Pío V, ¿no? Que era el catecismo que había surgido como fruto del Concilio de Trento, y que era un catecismo que había pues pervivido en la iglesia durante 4 siglos. Ese abandono tan rápido de ese catecismo pues genera una especie como de intermedio, ¿no? Una interfase muy, muy complicada. Y el error era haber abandonado este catecismo sin que todavía se hubiera promulgado el nuevo catecismo. Entonces, pues nadie lo había derogado, ¿no? Pero en la práctica, después del Concilio Vaticano II, se había abandonado este catecismo de San Pío V, pues entendiendo que se debería hacer uno nuevo, como fruto del Concilio Vaticano II. Pero para hacer ese nuevo pasaron 20 años. En ese espacio entre la finalización del Concilio Vaticano II y la elaboración del nuevo catecismo, durante ese espacio de tiempo, pues se hicieron muchos esfuerzos pedagógicos, ¿no? Muchos esfuerzos pedagógicos para inventar nuevas catequesis, ¿no? Para inventar nuevas maneras de transmitir la fe. Pero fueron muchos esfuerzos pedagógicos, pero muy vacío en la transmisión de los contenidos de la fe. Habían muchas formas de dar clases, de enseñarle a los niños, de enseñarle a los jóvenes, de enseñarle a los adultos, pero muchas de ellas sin contenido, ¿no? Sin contenido. Entonces nos quedamos durante muchos años en la forma, pero no en el fondo. Se había producido en todos estos años un error entre ortodoxia y ortopraxia. Ortodoxia y ortopraxia. Se había producido un error entre ortodoxia, es decir, ¿no?, que deberíamos transmitir los contenidos dogmáticos de la tradición de la iglesia. Claro que sí. Teníamos que seguir transmitiendo los contenidos de la doctrina de la iglesia sin cambiar nada, sin tocarlo, tal cual como la iglesia lo había hecho durante toda su historia. O si deberíamos optar por la ortopraxia, es decir, que no deberíamos preocuparnos tanto de la doctrina, ¿no?, ni de las teorías, sino que deberíamos preocuparnos más bien de que nuestra vida fueran opciones, ¿no?, conformes al Evangelio, ¿no? Ser un poco más coherentes con el Evangelio. Entonces se genera pues una especie de fractura entre esta ortodoxia y esta ortopraxia. Entonces en este momento se hizo con muchísima facilidad, ¿no?, una especie de dicotomía entre estas dos palabras. Y se generan dos grupos, ¿no? Un grupo
es aquellos que se van a quedar solamente en esa transmisión de la ortodoxia, ¿no? De las teorías, de los contenidos, y otro grupo que se va a ir más pues por esta parte de la experiencia, ¿no? De la ortopraxia, de la experiencia, de la coherencia de vida, de las opciones más por lo que dice el Evangelio, y parece ser que en algún momento pues se generan dos cosas, cuando siempre en la historia de la iglesia las dos fueron una. Siempre la propuesta fue ser coherentes con el Evangelio, pues enseñando la sana doctrina de la iglesia. Entonces, por ejemplo, queridos amigos, salían preguntas, ¿no? Como esta: ¿qué es mejor? ¿Ir a misa los domingos y cumplir los mandamientos? ¿O ir a hacer actos de caridad, ¿no? Aunque no haya misa? ¿Qué es mejor? Y entonces, claro, aquí se crea una cosa difícil, porque no es que sea mejor ir a hacer un acto de caridad que ir a misa, o no es que sea mejor ir a misa que cumplir un acto de caridad, es que las dos cosas tienen que ir integradas, en la vida del cristiano. No porque voy a ir a regalar un plato de comida, tengo que dejar de ir a la Eucaristía, o tengo que dejar de confesarme, o tengo que dejar de practicar los mandamientos, ¿no? Esto generó, pues, durante todos estos años mucha complicación. Y hoy día, después de tantos años, nosotros nos encontramos también, queridos amigos, con muchas personas que siguen pensando de esta manera. Hay personas que nos contestan: yo no voy a misa, pero yo le hago el bien a todo el mundo. Oye, una cosa no pelea con la otra. Tú tienes que hacer el bien a todo el mundo y también ir a misa, ¿no? Una cosa no rivaliza con la otra. Por lo tanto, queridos amigos, ahí pues debemos hacer una coherencia, ¿no? Una coherencia en nuestra vida entre estas dos vertientes. Por lo tanto, ortodoxia y ortopraxis tienen que ser una sola cosa, una sola cosa. Por eso esa oposición entre teoría y experiencia pues puede hacerle mucho daño a la catequesis, ¿no? A la catequesis de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Porque se podía construir una catequesis demasiado apegada pues a las experiencias subjetivas, olvidándose de transmitir los contenidos de la fe. Tan preocupados se podía estar, ¿no? Durante todos estos años, durante esos 20 años después del concilio, en cómo decir las cosas, que se olvidaban en qué cosas estaban diciendo, ¿no? Qué cosas estaban transmitiendo. Entonces nos quedábamos en el cómo y nos olvidábamos del qué es lo que vamos a transmitir. Donde también la catequesis pues se ha podido reducir a una técnica de exposición experiencial, ¿no? Una técnica de exposición experiencial donde se tenía que poner cuidado en que se transmitieran los contenidos de la fe, teniendo en cuenta también esta expresión experiencial. Pero que la experiencia no sustituya los contenidos objetivos que tenemos que transmitir. Este depósito de la fe lo tenemos que transmitir siempre íntegro, siempre íntegro. En este sentido, debemos decir que es más importante el qué que el cómo. Es muy importante el qué que el cómo. Porque el Espíritu Santo es quien se va a ir encargando de decirnos el cómo vamos a transmitir. En todos esos grupos, en los grupos de catequesis, en los movimientos, en los grupos de espiritualidad, el Espíritu Santo es el que va a ir generando estos carismas que nos van a enseñar el cómo, pero donde tenemos que estar muy claros en todos los líderes. Bien, ¿en qué podía consistir esa crisis de fe después del Concilio Vaticano II? ¿En qué podía consistir esa crisis? Esta crisis consistía en unos intentos de explicar los misterios de la fe con el riesgo de reducirlos pues a lo que es racionalmente aceptable, ¿no? Por la sensibilidad del momento presente. Es decir, el riesgo era
tomar la doctrina de la fe y quererla explicar de una manera tan simple, pues que quedara realmente donde se podía aceptar todo, ¿no? Quizás el error principal de nuestro tiempo no consiste en que los seres humanos pues neguemos dogmas concretos, ¿no? Eso quizás anteriormente la pelea era más con la negación de los dogmas. El problema que tenemos hoy día no es que los hombres nieguen los dogmas, ¿no? Los hombres creen en Dios. El problema que tenemos hoy día es que los hombres vaciamos los contenidos. Vaciamos los contenidos. Yo creo, pero creo sin contenido. Es un poco como esta manera como los hombres modernos nos están impulsando a vivir. Vive, haz, pero no te preguntes nada. No te preguntes nada. Vive sin preguntarte nada. Por ejemplo, en la Eucaristía. Lo que quieren decir es que no es que Cristo esté presente realmente en su cuerpo y en su sangre bajo las especies del pan y el vino, sino que lo que dicen es que esa Eucaristía es un símbolo del compartir la mesa, que esa Eucaristía pues es un símbolo de la fraternidad, y eso es un error. La Eucaristía es la presencia real de Jesucristo entre nosotros. No es un símbolo, no es un recordatorio, tampoco es el compartir de la fraternidad, ¿no? Es Cristo. Y eso no se puede cambiar. Cuando nos quieren explicar la Eucaristía como casi una fiesta, ¿no? Que vamos a la fiesta, sí, entendemos la fiesta, pero espérame, esa fiesta tiene una base muy concreta, que es el Señor el que está ahí. No le puedo vaciar el contenido. Por ejemplo, en la concepción virginal de la Virgen, de la Santísima Virgen María, pues escucha uno que dicen, no es que la Virgen María concebiese milagrosamente por obra del Espíritu Santo y sin tener relaciones con San José. Entonces dicen, no, eso no puede ser. Bueno, dicen que eso es una especie de mito que se inventaron los católicos para explicar, ¿no? Que la concepción de la Virgen la tenemos que entender desde un sentido espiritual, no físico. Eso es un error. María es virgen antes, durante y después del parto. No está sujeto a interpretación de carácter espiritual. No, es que físicamente no era virgen, pero espiritualmente sí era virgen. No. Eso es un error. No podemos vaciar la fe de contenido simplemente para que algunos puedan entender. La fe tiene que ser transmitida tal cual como nos la han transmitido. Por ejemplo, en el pecado original, dicen ellos que no es que Adán y Eva hayan cometido un pecado que luego ha sido transmitido, sino que el pecado original quiere decir que todos de alguna manera estamos contagiados del pecado del mundo y que nos afecta a todos. No es así. Cuando hablan del demonio, dicen, no es que el demonio exista, sino que es como una personificación del mal. No, el demonio existe. Hemos hablado en las clases anteriores de la presencia del demonio y de la existencia del demonio y lo importante que es creer que el demonio existe. Entonces, queridos amigos, el error principal de nuestro tiempo, pues no consiste en negar dogmas, sino que en el fondo es creer en todos los dogmas, pero vaciándolos de contenido, interpretándolos a lo que cada uno crea. Pues yo creo así, escucha uno por ahí, ¿no? Yo creo así y ya. No, pero es que no es como tú creas así y ya. Es que debemos creer lo que es verdad. Lo que es verdad. Queridos amigos, es prácticamente pues el peligro, vaciar la fe de contenido y convertirla en un mero símbolo. Convertirnos en cristianos solamente de símbolo, no, porque esto es como
desencarnar la fe, ¿no? Como deshistorificar la fe, reducir el evangelio, ¿no? Reducir la fe católica a una simbología, seguramente, pues, que nos sugiera algo para nuestra vida ética, ¿no? Para nuestra vida moral, pero no poner en el centro de la fe, pues, los acontecimientos salvíficos por los que Cristo nos trajo la salvación al mundo. Y entonces queda una fe, pues, que cada vez más quiere estar hecha a la medida de cada uno. Ante toda esta crisis, ¿no? que se fraguaba y que se fragua en el mundo, ante toda esta crisis llega el cualquier interpretación, por encima de cualquier error y por encima de cualquier confusión. El católico moderno que diga que está confundido es porque nunca ha consultado este librito. El católico que diga que no conoce su fe es porque nunca ha consultado este librito. El católico que diga que los protestantes lo tienen dando vueltas o lo tienen de cabeza es porque nunca ha consultado este librito, nunca ha orado con él, nunca se ha acercado con la humildad que necesita el cristiano, pues para simplemente decir qué es lo que la iglesia me dice en este momento de mi vida. Voy a leer, voy a investigar, voy a preguntarle al catecismo. Vuelvo y repito esto. Ante toda esta crisis tan difícil del mundo, la iglesia toda entera, formula su fe. ¿Para qué? Para que el católico pueda conocerla por encima de los subjetivismos, de los errores, de las confusiones. Este documento, para finalizar, también nos recuerda que los catecismos pues tienen su propia estructura, ¿no? Tienen su propia estructura. Que los catecismos no son estáticos, que también se renuevan, así como el catecismo ya mencionado de San Pío V, pues se renovó con este nuevo catecismo del Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un catecismo? Pues el tiempo que sea necesario. Eso no depende de una persona en concreto, ¿no? El catecismo de San Pío V duró 4 siglos y medio. El catecismo de la Iglesia Católica actual, pues apenas lleva prácticamente poco más de 60 años, ¿no? 70 años. Así que es el Espíritu Santo el que nos va llevando, ¿no? El que nos va conduciendo hacia esta explicación de la fe. Pero sin duda alguna, un catecismo no se hace, todo este trabajal tan enorme de la Iglesia Universal, pues para que dure 1, 2, 3, 5 décadas, ¿no? El catecismo se hace para que se perpetúe lo más que se pueda, ¿no? La fe no está expuesta a todas estas adecuaciones tan rápidas. Así que el catecismo que tenemos en estos momentos, pues nos va a durar bastante tiempo, así que la mejor idea y la mejor inversión para los catequistas, para los evangelizadores, para los sacerdotes, la mejor inversión es ponernos a estudiar, ponernos a comprender y ponernos a orar en frente de este catecismo. Termino con una pregunta que le hizo pues un sacerdote al Papa, ya el Papa Benedicto XVI, en uno de los encuentros del Papa con los sacerdotes. Este sacerdote era de África y le pregunta a Benedicto XVI, ¿cómo evitar en mi vida la desorientación? ¿Cómo evitar en mi vida que yo me desoriente ante tantas cosas que escucho sobre la fe? Ante tantos errores que escucho sobre la fe que algunas veces parecen sonar muy verdaderos. ¿Cómo yo le puedo hacer para no desorientarme? Y el Papa le contesta de una manera que me parece estupenda, como si me lo estuviera contestando a mí y como si te lo estuviera contestando a ti, quien nos está escuchando.
quien pretende tener a Dios como objeto de su estudio y no como un sujeto que te habla a ti, que te guía y que te pide tu conversión, está equivocado. Fíjense qué belleza esto. Quien pretende tener a Dios como objeto de su estudio y no como un sujeto real que te habla a ti personalmente, que te guía y que te pide tu conversión, está equivocado. Y el Papa le dice a este sacerdote que el catecismo de la Iglesia Católica es el criterio absolutamente seguro que te da la Iglesia como síntesis de la fe. Es el criterio verdaderamente donde podemos ver y conocer lo que es aceptable y no aceptable, y que por lo tanto él recomienda su estudio, recomienda la profundización inagotable en la palabra de Dios que se revela nueva en todos los tiempos y que por medio de este catecismo también se nos ha renovado a nosotros. Y concluye el Papa diciendo: lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como una norma segura para la enseñanza de la fe. Y prácticamente con esto termina el Santo Padre Juan Pablo II su documento, su Constitución Apostólica Fidei Depositum, con la cual le entregaba al mundo el catecismo, que a partir de la próxima semana empezaremos a estudiar en su número 1.